Rumbo Geopolítico. Yatzel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Contento de estar aquí en Rumbo Geopolítico, aunque veníamos con un tema específico, las noticias son dinámicas, los sucesos son constantes. Y una tendencia ahora. La tendencia en este momento es que el tercer candidato principal de Estados Unidos, el primero que marca de forma relevante en las encuestas desde 1996, estamos hablando de Robert F. Kennedy Jr., que inicialmente quería ser candidato demócrata, pero después se lanzó independiente, ha suspendido su campaña presidencial para endosar al candidato republicano Donald Trump. Es un poco contradictorio que Kennedy apoya a Trump. Es sumamente contradictorio. Claro, precisamente. Yo estoy anonadada. Para ti esto, ¿por qué se da este? ¿Cuál este sería paso? la lógica? Porque lo lógico sería como que apoya a los demócratas. Más aún tomando en cuenta que se trata de una familia con una historia dinastía profunda en el Partido Demócrata. No solamente estamos hablando de el más notorio de todos, el presidente John F. Kennedy. Estamos hablando de su propio padre, Robert F. Kennedy, que fue senador por Nueva York, que fue procurador general, que fue precandidato al momento de ser asesinado en 1968. Su tío, Ted Kennedy, que fue el legendario senador de Massachusetts, varios otros familiares, entre ellos su hermana y demás. Hemos visto incluso una declaración de la familia desligándose del endoso a Donald Trump, pero Robert Kennedy Jr., que inicialmente era un demócrata progresista, ha ido girando hacia tendencias principalmente nacionalistas, y en ese sentido sí tiene personalmente una afinidad con Donald Trump. Y esto desluce entonces, o no desluce, ¿verdad? Porque ya había cerrado, había culminado, pero esta semana fue la convención demócrata. Sí. Que vimos un desfile de los principales líderes, de Obama, de Bill Clinton, de Michelle Obama, de Hillary, entre otros, apoyando a Kamala Harris. Esto es pagar con la misma moneda, porque recordaremos que cuando en la convención republicana había aparecido la gran coronación de Donald Trump como presidente, 3 días más tarde Joe Biden se retiró de la competencia y le apagó el sonido. Apagaron el sonido. Le apagó el sonido. Y de ahí en adelante, estamos hablando de que eso fue a mediados de julio del mes pasado. De ahí en adelante, los demócratas han dominado el ciclo noticioso. Yatzel, brevemente, sé que hay otros temas, pero y la noticia es muy reciente. No, me imagino que no hay mediciones aún del impacto electoral que esto pudiera tener en las encuestas, pero en tu experiencia y en lo que conoces, ¿crees que esto pudiera ser un golpe duro a nivel electoral para Kamala Harris? Definitivamente, no solo desde el punto de vista de los votos que van hacia Donald Trump, sino también del impacto. Cuando se trata de alianzas, cuando se trata de coaliciones, de acuerdos, de declinación, si son bien manejadas en la prensa, estas noticias y en la comunicación pueden generar un efecto de revitalización, que fue justamente lo que hicieron los demócratas. Que no fue lo que pasó aquí con Rescate. Bueno, pero ahí fue mal manejada. Sí. No, pero por eso, ya se le hacía la precisión. Eso lo hundió. ¿Qué dijo Robert Kennedy Jr. al dar este apoyo? O sea, él utilizó algún tipo de argumento para... Claro. El tema es que Robert F. Kennedy Jr. ha basado su campaña en el antisistema, en la antiélite. De nuevo, un poquito irónico porque con ese apellido... Pero Donald Trump es pila de la élite. Sí. No, lo que pasa es que acuérdate que el Donald Trump se define como que él es una élite, pero no la élite política que por el tiempo, eso siempre es un antisistema. ¿Qué es lo que le ha beneficiado a Donald Trump? Que Kennedy no puede decir lo mismo. No deberían poderlo decir ninguno, sin embargo, de nuevo, en política percepción es realidad. Y yo siempre recuerdo, yo estuve en las elecciones que ganó Trump en el 16, yo estuve en la Florida en la campaña de Marco Rubio, cuando yo veía ese mensaje que él decía, esta gente es el sistema, yo soy el cambio. Esta gente es el pantano, yo lo limpio. Ellos son la élite, yo soy el pueblo. Y de nuevo, yo no era parcial a él, pero yo escuchaba ese mensaje y a mí me dejaba sin palabras. Entonces, cuando tenemos a Robert F. Kennedy Jr., que igual habla de esa forma, cuando él dice la CIA, él no, vamos a decir, él no determina que la CIA tuvo que ver con la muerte de su tío, ni necesariamente de su padre, pero insinúa que el sistema fue que se los llevó. Él, de hecho, es muy popular en las teorías de conspiración. Les encantan a Robert F. Kennedy Jr. y se une con Donald Trump. Eso, a pesar de él venir del segmento demócrata, a quien él más votos le estaba quitando era Trump. Entonces, ahora, al tener una alianza, eso puede ayudar en Pensilvania. Eso puede ayudar Miren, aunque es un caso aislado, debemos de recordar que la que era esposa de Arnold Schwarzenegger era sobrina de los Kennedy. No, Arnold Schwarzenegger no.
Arnold Schwarzenegger. Sí. Mira, Yacel, una pregunta. Antes de la convención demócrata, por lo menos la percepción o lo que publicaban se publicó en la prensa internacional que Kamala Harris estaba subiendo. Sí. Y supuestamente decían que Kamala Harris estaba empatada con Trump. De hecho, vi una encuesta Gallup que Kamala Harris tenía unos puntos, me parece que por encima de Donald Trump antes de la convención. ¿Esto es cierto o no? O sea, ¿cómo se da ese efecto? Es que de nuevo, tras el retiro de Joe Biden y darle un segundo aire a los demócratas, ellos habían dominado durante un mes el ciclo noticioso de forma positiva. Que inicialmente tras el atentado contra Donald Trump, que fue el fin de semana previo a la convención, y esa exitosa plataforma republicana, no había tenido otro gran golpe de efecto. Este sí lo es. De nuevo, en Estados Unidos, desde 1996, en ese caso Ross Perot, ningún candidato fuera de los partidos mayoritarios ha logrado votación importante, pero Robert F. Kennedy estaba marcando entre 4 y 6% a nivel nacional, pero en algunos lugares 10%. ¿Eso quiere decir que la totalidad de sus votos irán a Donald Trump? No, pero quiere decir que ahora se alinea un segmento con un candidato único, o es ella o soy yo, o es azul o es rojo, o es conservador o es progresista. Ya la suerte está echada y comienza la campaña. De verdad, estamos hablando de alrededor de 70 días en los que se enfrentarán la vicepresidenta en ejercicio contra el ex presidente que buscará ser el primero desde el siglo XIX que retorna al poder. Vámonos a Guatemala. ¿Qué está pasando en Guatemala en estos momentos? Hemos visto una fiscalía que solicita el retiro de la inmunidad del presidente Arévalo, que lo obstaculizó en su toma de posesión. Es una serie de cosas y sobre todo ahora que aquí se habla de una reforma, ¿verdad? Y se sometió al Congreso y todo, se pone como punto de comparación la situación de Guatemala. Sí. Y como tenemos poco tiempo, también que nos des un poco del panorama en Venezuela, que ya vamos para el mes de las elecciones y todo sigue. ¿No quieren hablar del fiscal independiente de Guatemala? Claro, pero bueno, comenzamos con Guatemala porque es un caso que vale la pena comparar con lo que sucede en República Dominicana, pero es una realidad política muy distinta. Guatemala vuelve a la democracia en 1986 tras 3 décadas de gobiernos militares, y de ahí en adelante ellos no lograron crear una partidocracia, y a pesar de que terminó la guerra civil en 1996 no lograron deponer el discurso guerra civilista. Entonces, del 86 al 2024 en Guatemala ha habido 10 elecciones, en Guatemala ha habido 10 presidentes, y en Guatemala han tenido 10 partidos distintos en el poder, y de esos 10, 8 ya ni siquiera existen. Es una partidocracia muy débil. Como en Perú, que los partidos surgen para las elecciones. Definitivamente. Y también es un Congreso muy disperso, unicameral. Eso ha significado muchas retrancas a la hora de gobernar, al punto de que uno busca el crecimiento de la clase media en República Dominicana del 89 al 2019, y va a haber algo prácticamente milagroso en el contexto latinoamericano. Uno hace la comparación con Guatemala y va a ver que estaban casi exactamente el mismo lugar. Eso generó muchas frustraciones con el sistema, y en 2023, por primera vez en la historia de Guatemala, el país más conservador de toda América Latina, gana una propuesta progresista encabezada por Bernardo Arévalo, que nunca marcó más de 2% en las encuestas. Pero de nuevo, ¿qué hizo él? Un mensaje muy claro. A pesar de que la inmensa mayoría de los guatemaltecos y guatemaltecas están en contra de las propuestas progresistas que él tiene en temas de legalización de marihuana, despenalización de aborto y demás, él hizo un solo mensaje. Este sistema, no de la misma manera que Donald Trump, pero este sistema te tiene a ti más pobre, este sistema te tiene a ti rezagado, yo soy un cambio del sistema. Sorprendió en primera vuelta, ganó en segunda vuelta con 60%, sorprendió a la narcomafia que había gobernado en Guatemala, y estos han hecho todo lo posible, primero para que él no se juramentara, no lo lograron, y ahora están haciendo todo lo posible para hacerlo saltar del cargo. ¿Cómo lo están intentando hacer ahora, después de no lograr impedir su asunción? Sencillo. Guatemala cometió un error por buenas intenciones que aquí debemos tener a veces un poquito de cuidado. Guatemala tenía procuradores, o allá conocidos como fiscales generales, que eran de libre remoción. Entonces se entendió que eso los hacía muy sujetos a la incidencia del Poder Ejecutivo. ¿Qué significa de libre remoción?
Decreto. Ok. O sea, que el presidente lo podía remover en cualquier momento. En cualquier momento. Como está ahora la Procuradora General de la República. Sí. Y eso era cuestionable. Sin embargo, se pasó de un extremo a otro. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo fue la inamovilidad absoluta. ¿Y cuál es la inamovilidad absoluta? La ley orgánica de la Fiscalía General de la República de Guatemala establece son 4 años, que incluyen 2 años que entran en el gobierno siguiente. Y de la única manera que puede ser removida la persona que encabeza esa oficina es con sentencia definitiva penal. Bueno. Eso lo hace imposible por la siguiente razón. ¿Quién comienza las investigaciones? ¿Quién comienza el proceso? La misma fiscalía. La misma fiscalía. Entonces no puede ser removido. 4 años. Entonces, a los 4 años lo remueve el presidente. A los 4 años hay un proceso que es bastante largo. Bueno. Y de ahí en adelante, entonces, ¿qué sucede? Había una fiscal que de hecho metió mucha gente presa de acusaciones de corrupción, pero eso levantó un movimiento mediante el cual actores cercanos al crimen organizado decidieron, vamos a tomarnos la Procuraduría, vamos a nosotros lograr que entre nuestra Procuradora y vamos a nosotros desde ahí vengarnos de todos. Entonces sí, hay una fiscalía independiente del Poder Ejecutivo, pero dependiente del crimen organizado. Mierda. Entonces, bueno, pero ¿qué desorden es este? Bueno, pero que hemos dicho que los procuradores no están en el vacío, que aquí esos sectores... Entonces eso está pasando en Guatemala. Quieren remover al presidente Bernardo Arevalo, que es un gran demócrata liberal y progresista. Yo no soy progresista, yo soy conservador, pero lo admiro bastante por la lucha que está llevando a cabo en ese país. Y eso lleva a un debate. Pero bueno, en República Dominicana no pasaría lo mismo con lo que se está proponiendo en nuestra reforma constitucional. No. Porque en la propuesta que fue presentada el lunes, establece primero que son 2 años que inician al comienzo del periodo presidencial y con Consejo Nacional de la Magistratura, pero aparte también juicio político. Ahora, yo sé que algunos me escuchan y dicen, Yatzel, pero ¿cuántos juicios políticos se hacen en República Dominicana? Mira, quizá no hay una gran tradición, pero yo no veo cómo con ese texto pudiera pasar algo similar a Guatemala, en que la mafia se tome la oficina de la Procuraduría General de la República, haga lo que le dé la gana, sin capacidad de removerla. Incluso esta señora, y tengo que mencionarlo, Consuelo Porras, que es la fiscal general de Guatemala, ha sido sancionada por 40 países por sus vínculos con el crimen organizado, pero no hay forma alguna de quitarla, no pueden quitar. Porque ¿cómo van a sentenciar a alguien que inicie el proceso? Entonces, fue una buena intención en su momento, pero de buenas intenciones está lleno el camino al infierno, y por eso yo sí creo que el proceso legislativo, y de nuevo aquí que tenemos en la mesa personas que han aspirado a el poder legislativo, siempre debe nutrirse de debate, porque aunque tengamos el diagnóstico correcto, una sola palabra, una sola coma puede desvirtuar por completo lo que nosotros queremos Yatzel, gracias por estar con nosotros. Yo sé que ahora vienen 2 amigos nuestros, ¿verdad? Que son Rudy González y Jorge Rodríguez, pero nosotros tenemos que terminar. Así que gracias por haber estado con nosotros. Se quedó pendiente la pregunta. Sí, para la próxima oportunidad. Así es, señores. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.